Amigos de Ojo con Eso Televisión, alarmados, sorprendidos, preocupados, indiferentes, no sabemos. La realidad es tan confusa que unos delincuentes se permiten acosar a un gobierno nacional. Durante 2 días consecutivos ya, aparentemente 4 fallecidos. El día previo, en Haití, un magnicidio. Total que uno ve estas cosas y dice, bueno, ¿quién está gobernando al mundo? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde están los principios y los valores de los que se dicen dirigentes y permanentemente están invocando a la ciudadanía a que los siga manteniendo donde están? La verdad que, Josué, yo hoy no tengo mucho que comentar, sino ese preliminar. Si tu tema va en esa dirección o no, no lo sé. El caso es que cualquier tema que toquemos hoy se hipervincula con los demás. Así que adelante. Bueno, no va en esa dirección, pero sí va en la falta de gobierno. Eh, Mientras más alto se vuela, más duele la caída. Bueno, vamos a comenzar como siempre con nuestros saludos a todos quienes nos ven y escuchan, que es lo que más cuenta en esta sección. Póngale oído a través de Ojo con Eso TV, bajo la dirección de José Antonio Lares. Repetimos el título. Mientras más alto se vuela, más duele la caída. Y esto tiene que ver también con la falta de gobierno, con la falta de autoridad. No vamos a llamar gobierno porque esa es una palabra como muy grandota para lo que hay en Venezuela. Con la falta de autoridad de estos que tienen secuestrado el poder en Venezuela. Junto con los precios que suben sin parar en Venezuela, para el dolor infinito del pueblo, también hay, por el contrario, quienes gozan con otras subidas relámpagos, como es el caso de los militares lanzados a la luna con uniformes de generales y almirantes y que de regreso solo podrán lucirlos en las cantinas de los cuarteles. Con asomo de pechos para esconder las barrigas y la poca vergüenza que les va quedando, si no, pregúntenle a las bandas de del Paraíso. Este 5 de julio se dio puerta franca en la quincallería de réplicas devaluadas de la espada de Bolívar y demás ornamentos para oficiales superiores, hoy en soledad extrema y sin tropas por abandono del plantel de bajo rango en muchos miles durante estos años. Una nota de prensa de la Asociación Civil Control Ciudadano resalta que por el ejército quedaron ascendidos 62 oficiales, de los cuales 32 son generales de división y 30 generales de brigada. Por la Armada, un total de 40 almirantes, de los cuales 17 son vicealmirantes y 23 contraalmirantes. Yo todavía recuerdo, y hay que hacer este paréntesis, cuando nosotros nos asombramos porque por primera vez veíamos en carne y hueso a un contraalmirante que fue precisamente el presidente de la Junta Patriótica cuando cayó Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal. En lo que respecta a la aviación militar bolivariana, cuenta con 30 nuevos generales, de los cuales hay 14 de división y 16 de brigada. Y la Guardia Nacional Bolivariana con 42 nuevos generales, de los cuales hay 20 generales de división y 22 generales de brigada. De los 174 ascendidos, ingresan en el generalato y almirantazgo por primera vez 91 efectivos militares, cifras muy altas, tomando en cuenta el tamaño de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Para Control Ciudadano, claramente la mayoría de los efectivos militares han venido ascendiendo por su lealtad a la revolución y no por mérito y desempeño castrense. Póngale oído a la posible falta de renovación y reemplazos de las dotaciones de paracaídas militares, que seguramente no serían de primera necesidad, y se podrán imaginar lo que les dolerá la caída a todos esos uniformados ascendidos sin los méritos requeridos. Con el saludo a todos, me despido hasta el próximo lunes. Sigue José Antonio Lares con el cierre de hoy. Sin duda alguna que tú dijiste que no había relación, pero decía que sí la hay.
Porque aquí Claro. tenemos que hacer un contraste entre cómo las fuerzas irregulares de otro país, como son el FARC y el ELN, han copado la escena nacional, cómo los delincuentes en otro escenario tienen en jaque a los cuerpos policiales y la Fuerza Armada Nacional, entre ellas la Guardia. Entonces, por supuesto que sí hay comparación, Josué, porque es que definitivamente la descomposición es general y todo en función de un capricho de un mandatario que a como de lugar quiere quedarse allí aliado con lo más nocivo de la sociedad mundial, la que están vinculados pues con el ramo del narcotráfico y demás menesteres. Entonces todo esto conjuga esa alarma que yo te dije al comienzo, esa preocupación, esa indignación, esa mortificación, ese no saber para dónde vamos. Y el pueblo, como dices tú, está en el medio justamente con más y más penurias cada día, sin que nadie se disponga a resolverlos. Y vemos que inclusive en el ámbito político, pues el coqueteo continúa, cada quien tratando de salvar su pellejo y sus prebendas y sus posiciones alcanzadas, que tampoco han sido una verdadera lucha a favor de los pueblos, sino pues más mediática que otra cosa. De manera que sí, ahí hay un factor que de verdad pues no tiene solución inmediata, sino es por la vía de una movilización muy general y el respaldo internacional para que se dé. Pero en otros países el respaldo que andamos buscando también de alguna manera se nota eh, incierto, porque fíjate, un magnicidio en las narices nuestras. En Colombia se intentó algo parecido recientemente disparándole al helicóptero de Duque. Hoy el gobierno colombiano dice pues que en su interior la FARC y la ELN están amenazando infiltrar a las protestas que están programadas para julio por la sociedad civil. De manera que allí el alerta es general a nivel hemisférico. Y nosotros, que somos cabeza del hemisferio, cabeza de playa y de interés para muchas potencias y muchos países extranjeros aliados con el terrorismo, desde luego que todo esto nos tiene en una situación verdaderamente desconcertante. No la Yo puedo quiero, calificar de otra manera. yo quiero añadir poco, y lo poco que quiero añadir es que esa lista de víctimas que acabas de señalar, la gente o los demás países deben darse cuenta que es una lista provisional, que poco a poco van cayendo otros países con las mismas dolencias, con las mismas limitaciones y con la misma decisión de extrema de acabar realmente con la libertad donde sea posible. Fíjate que sobre el magnicidio en Haití ya se está diciendo que parece, realmente no hay una comprobación total, que Venezuela estaría detrás de ese magnicidio. ¿Qué quiero decir para terminar? Que mientras los demás países ven que el problema no es suyo y tienen una repulsión pasiva contra lo que está ocurriendo en Venezuela, las huestes realmente asociadas a Venezuela sí están actuando de manera activa y pronta. Bueno, sin ir muy lejos, lo que está ocurriendo en la Cota del Paraíso indica que además dentro de poco ni siquiera se va a poder viajar del aeropuerto hacia Caracas, porque hay que pasar de alguna manera, a menos que se cambie la ruta, por los túneles del Paraíso. Y carro que pasa cerca de los túneles del Paraíso le disparan desde arriba. O los asaltan, O los ciertamente. asaltan. Entonces, definitivamente, el secuestro es total y ya ni siquiera los pocos que pueden aterrizar en Maiquetía pueden llegar seguros a sus casas. Bueno, yo creo que nos estamos extendiendo Sí, demasiado. Aquí hay no, tema para muchos más programas. por supuesto, por supuesto. Pero bueno, dejamos la alarma encendida porque en cualquier momento nosotros vamos a tener que abrir la señal para expresarnos ante nuestros seguidores y audiencia sobre cosas que están allí como adormecidas, pero que pueden significar un revolcón de repente. Y Dios quiera, y es mi ruego final, que los países dejen de ser pasivos, los países que todavía, y quiero insistir, que todavía no son víctimas de lo que ocurre en Venezuela, que dejen de ser pasivos y realmente que busquen métodos mucho más contundentes
para detener lo que está pasando allí, Sí. que se extiende por todos los países adicionales, que sea posible como realmente como una enfermedad terrible, grave y realmente invasora de todas las posibilidades de libertad en el mundo. Ciertamente. Y en nuestro hemisferio con mayor acentuación en estos instantes. Así es. Bueno, Josué, muchas gracias por tu tiempo en el día de hoy. De verdad, pues que póngale oído, necesariamente, pues tiene que seguir siendo de alguna manera, pues la voz cantante y el oído puesto en todos lados para alertar a las colectividades hemisféricas de lo que de verdad tienen que ocuparse para evitar un riesgo general. Gran abrazo a todos.